y que de ahí no te muevas, que no seas inconstante en tu camino. Y entonces, después de que le terminó de predicar a los romanos, Pablo pasó a predicarle, escuche, a los corintios. Y en los corintios dice que eran personas conflictivas y decía que creaban divisiones. Pablo decía: os ruego en el nombre de Jesucristo, os habléis una sola cosa, que haya unidad, que no haya división, sino que estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque esta es la clave en el que Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Si no hay unión, no está el espíritu. Y escuche, porque ¿qué es lo que hacían los corintios? ¿Sabe qué dice? Si usted lee, léalo porque es de bendición. Romanos, 1 Corintios, 2, léalo si quiere edificar su vida. Y los corintios dicen que se unían, decían llamarse cristianos y traían para compartir todos una mesa, pero a la hora de comer dice que cada uno comía su comida, y si alguno no llevaba, no la compartían. Egoísmo total, desunión, división. Y si alguno veía que aún no tenía y tenía hambre, ni aún así ellos comían su comida nada más. Tremendo, porque ustedes vayan viendo las características que muchas veces hay en la iglesia, y por eso muchas veces el Espíritu Santo no se mueve. Pero Pablo se enteraba de que había contiendas, él se enteraba de todo. El Espíritu Santo les revelaba, porque él se había ido, y porque él se había ido pensaba que ellos podían hacer como querían. Pero Pablo se enteraba y venía y los exhortaba una y otra vez. Pero ellos no querían escuchar. ¿Y qué hicieron? Crearon tal división que uno dijeron, porque habían dicho: bueno, vos te ocupas de aquí, tú te ocupas de esta área. Y cuando vino Pablo, ellos dijeron, tremendo uno decía: no, yo no obedezco, yo soy de Pablo. Otro decía: yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Y otro decía: soy de Jesucristo, como quien decir, no obedezco a ninguno de los hombres. Y eso es soberbia, porque Dios manda a obedecer la autoridad que Él mismo puso, pero ninguno quería escucharlo. ¿Entienden que Jesús viene a buscar una sola iglesia? Dios no viene a buscar la iglesia de, Dios viene a buscar una sola iglesia. Y es por eso que muchas veces Dios se enoja, porque las iglesias han creado tal división que no están entendiendo que no es la iglesia de un pastor, de una pastora, la iglesia de Jesucristo. Y Él viene a seleccionar a sus hijos, Él viene a buscar una sola iglesia. Porque Pablo le decía: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso no tenemos que tirar todos para un solo lado? Que Dios tenga misericordia de las iglesias. Yo no sé los demás, yo voy a decir como Josué. Yo no sé lo que harán los demás, pero en esta casa se adora al Espíritu Santo. En esta casa se enseña unidad. En esta casa somos todos por uno y uno por todos. Y como enseñan al discipulado, tu dolor será mi dolor y tu alegría será mi alegría. Porque como decía también Pablo, el cuerpo, todo el cuerpo es necesario. Yo no le puedo decir a mi cuerpo: hermano, no te necesito, porque todo en el cuerpo es necesario. No podemos decirle: mano, bien, no te necesito, porque hasta la mano necesita para atar el zapato. Todos somos necesarios. En esta iglesia se habla de unidad. Entonces Pablo enseñaba: yo mismo podía haber retrocedido, decía Pablo, porque Pablo se descolocaba, se enojaba, y él mismo decía: podría haber renunciado, podía haber dicho como Jeremías: no predicaré más en tu nombre. Pablo enseñaba que no podía retroceder, aunque se hallaba cansado espiritualmente. Pero él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque creía en Cristo, lo adoraba, lo amaba, había jurado lealtad, aunque Jesús le había dicho que padecería por su nombre. Y él dijo: sí, aquí estoy. Pero decía: el morir es ganancia. Se quería morir, que ya lo lleve, dejar de padecer, dejar de sufrir, porque donde iba lo apaleaban, lo golpeaban, lo
fácil cuando uno predica el Evangelio. Pero nosotros somos como Pablo. Aunque nos apalean, aunque murmuren, nosotros seguimos de pie porque le servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Y qué decía Pablo? Escuche, pero me ha dado el Señor un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me exalte. Quizás si no tenía esa enfermedad, Pablo le daba ahí con todo, pero Dios le hacía bajar un cambio. Y a veces, muchas veces no entendemos por qué vienen cosas a nuestras vidas. Pero escúchame, porque todo obra para bien. A veces Dios no le da la riqueza a muchos porque saben que si la da, se apartan del camino de Dios y pierden su salvación. Y Pablo, Dios le había puesto un aguijón en su carne. Y le decía al Señor, 3 veces le he pedido que me la quite, pero más el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Tremendo, tremendo. Y entonces dice Pablo, me gloriaré más en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo. Se humilló hasta lo sumo porque aprendió lo que hizo Jesucristo también. Sabía que no tenía que exaltarse. Como dice su palabra, el que se humilla será enaltecido. Y él se humilló hasta lo sumo, hasta tal punto de que, como te digo, sufrió cárcel, sufrió de todo, pero él sabía que Dios le había dado un mandato y lo tenía que cumplir. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mi debilidad, en mi afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy, decía. Tremendo. Cuando te sientas débil, cuando luches contra las mismas tinieblas, cuando vayas en contra de las corrientes y creas que no vas a llegar y te sientas débil, diga el débil, fuerte soy, porque la fortaleza no vendrá de ti, sino vendrá del Señor, que te hará llegar a la meta cuando eres fiel y justo. Amén. Amén. Pablo lograba vencer sus debilidades por amor a Cristo. Amén. Entonces, venciendo las debilidades de la carne, y voy terminando, escuchen, tenía autoridad para decir a los Gálatas, porque también les predicó a los Gálatas. Y estos Gálatas, a los que Pablo les llamaba, le decían, los Gálatas eran los típicos tibios. Eran los que tenían la carne y creían que tenían el espíritu. Y le decían, Gálatas insensatos. Habiendo empezado en el espíritu, vais a terminar en la carne. Tremendo, ¿saben por qué? Porque esto es lo que a veces vienen a la iglesia y vienen con toda la fortaleza y dicen, ay, no me voy a apartar de ti, Señor, y están. Pero llega el momento que quizás le has pedido algo al Señor que Dios no te lo ha concedido todavía. O sigues remando contra la corriente todavía y no ves nada y te cansas y prefieres irte al mundo nuevamente. Pues así eran los Gálatas. Habían vuelto a las cosas malas del mundo. Habían vuelto a la esclavitud, siendo que Jesús ya los había librado. Y entonces, ¿qué dijo Pablo? En un momento, cuando había visto eso, le dijo, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que para nada aprovechen. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí. Están los dos toros peleando, se oponen y pelean y luchan, y va a ganar el que más tú lo alimentes. Porque si quieres andar en el Espíritu, debes hacer morir en ti lo terrenal. Porque Pablo también decía, muero cada día, todos los días. Señor, muero esta debilidad. Señor, no puedo, pero te la entrego. Señor, muero esta debilidad. Ayúdame en mis debilidades. Ayúdame, Señor. Catherine Kuhlman decía, ser la niña de sus ojos tiene un precio. Morir mi yo, morir a tu orgullo, morir a tu soberbia,
vida, morir a que lo que yo haré, lo que yo hago a mi manera, morir a eso y decirle, Señor, no puedo. Y cuando tú mueres a tu yo, le estás diciendo al Señor, yo me levanto del trono de mi corazón para que te sientes tú. Gobierna mi mente, gobierna mi corazón, sé tú, Espíritu Santo. Yo muero lo terrenal, muero las cosas del mundo, aún aquello que no puedo, muero eso, Señor. Y aunque venga la tentación, yo sé que tú me ayudarás en mis debilidades. Y termino con esto. Romanos 8:1 dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque donde está el Espíritu hay libertad. Y escuchen, porque esto es tremendo lo que el Señor me dice. Nosotros decimos, el Señor se llevó los pecados en la cruz del Calvario. Y la palabra dice que Él clavó en la cruz el acta que nos era contraria. Y en su carne llevó el pecado. En su carne llevó el pecado. Es por eso que en un momento, cuando Él cargó el pecado del mundo, Dios se apartó de Él. No podía ver a su Hijo cargado de pecado. Y en un momento Él le dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Cuando te sientes cargado de pecado, Dios te abandona. Hasta que aprendas a vencer tus debilidades. Y Cristo se llevó todos los pecados en su carne. Y Él murió, resucitó. Y cuando Él volvió a la vida, venció la muerte y venció el pecado por ti. Y te dijo, si yo he vencido, te he hecho más que vencedor. Y si yo vivo, ustedes también vivirán, dice el Señor. Y eso te lo dice el Señor, para que ya no estés más en esclavitud. Es el tiempo de salir de la esclavitud. No sé qué estás alimentando más, pero ese es el tiempo que si quieres salir de esa lucha que tienes, de esa debilidad, no hay otra solución que comenzar a alimentar el Espíritu, comenzar a orar desde que te levantas, porque desde que te levantas estás entregando tus primeras horas a Dios y Dios bendice el resto, Dios te fortalece en el resto, Dios te establece, Dios te afirma en lo demás que va a venir en el día. Entonces, diga débil, fuerte soy. ¿Cuántos quieren aprender a vencer sus debilidades? Comencemos a llenar nuestra vida con el Espíritu Santo, porque Él es el único que te va a librar de todo mal. Pónganse de pie. Escuchan, en ti va a haber todavía esa lucha interna, porque el enemigo, como dijo la palabra, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué cree que come el león? Tremendo. El león come carne. Y cuando uno anda en la carne, él olfatea. Pero cuando uno anda en el Espíritu, dice, yo con eso no me meto. Que comencemos a fortalecer nuestro espíritu. ¿Quieres vencer? Mire, yo voy a dar este testimonio, no lo iba a dar, tenía que levantarme, pero lo voy a dar. Porque esto quiere decir que cuando nosotros venimos a la casa de Dios y confiamos en Dios, Dios nos va a librar no solamente de tus debilidades, sino te va a librar de todo mal. Mi hija comenzó a venir a la iglesia. Un día yo dije, no la voy a invitar, voy a esperar que ella me diga, yo quiero ir. Y oraba. Y hasta que ella me dijo, mamá, quiero ir a la iglesia. Y comenzó a venir todos los domingos. Y el domingo fue tan especial que se quebrantaron mis dos hijas. Una cayó en el piso y mi otra hija no paraba de llorar. Ya no traía una servilleta, traía una toalla, porque dice que aquí la hacen llorar. Y ese es el Espíritu Santo. Cuando uno viene totalmente entregada a buscar el Espíritu Santo. Y cuando salió afuera se largó a llorar de tal manera que me abrazó y me dijo, mamá, ¿cómo me bendijo tu palabra? Y lloramos las dos juntas. Cuando fue a su casa, el otro día su esposo fue a trabajar, él es policía. Y cuando fue,
le dijeron que tenía que aislarse, porque a muchos en las torres le había dado positivo, a uno, por lo tanto debían aislarse todos, y entre esos todos estaba él. Y mi hija salió de aquí, oró por él, y cuando yo también le solté una palabra y le dijo: vos vas a salir negativo, pero tienes que venir a glorificar a Dios. Entonces, al otro día me mandó un mensaje y me dijo: suegra, me salió negativo, y a todos mis compañeros les salió positivo. Por la oración de mi hija, por la oración de uno, Dios libra a toda tu familia. Y no le he dicho, no es para alegrarse de que a tus compañeros les haya salido positivo. Es el tiempo de que vos le prediques a tus compañeros. Es el tiempo de que le digas que Dios te ha librado de todo mal y que Dios también lo puede hacer con ellos. Tú también estás capacitado para que lo que Dios hizo en tu vida comience a hacerlo en los demás. Que cuando venga un Pablo, que cuando venga Jesús a buscar una iglesia, encuentre una iglesia unida, no como Pablo que encontraba una iglesia desunida. Que cuando venga Jesucristo encuentre su iglesia firme, limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos van a comenzar a confiar en Dios a pesar de? Levante sus manos. Levante sus manos y comience. Pablo decía: Señor, yo no puedo con esta debilidad, pero tu Espíritu Santo me ayuda en mis debilidades. Yo no sé cuál es tu debilidad, pero es el tiempo de comenzar a quitar, porque no puedes caer una y otra vez en lo mismo, porque Dios te dio la capacidad para vencer.